Mis amados hermanos, es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes, de alabanza y también de la palabra de Dios, y todos juntos ir creciendo, amén, en este conocimiento de todo lo que la palabra de Dios nos enseña y en guianza de Dios, ¿verdad? Y sabiendo y conociendo las necesidades que Dios nos ha mostrado, se inició esta serie de la iglesia como la familia de Dios. Y hemos aprendido muchas cosas y todavía seguiremos, si el Señor así lo permite, ¿verdad? Seguiremos aprendiendo. Pero hermanos, yo quiero invitarlos, en el buen sentido, ¿verdad? Exhortarlos a que oremos más, que podamos estar más unidos como familia. En otros contextos, ¿verdad? Las reuniones religiosas solamente se hacen por un compromiso social, solamente se ve algo como algo externo, ¿no? Pues vamos a la iglesia porque es una buena tradición, es una bonita costumbre, lo ven como un valor así nada más, pero no se va más allá de eso, ¿no? La iglesia a veces solamente se ve como una especie de reunión a nivel social, ¿no? Como un club de que no, pues a ver, yo tengo esta categoría, yo tengo este rango y tal, y tú así, pero no, somos una familia en Cristo. Y cuando más esta verdad sea real en nuestros corazones, más vamos a valorar estar aquí juntos, más vamos a amar y apreciar todo lo que hacemos unos por otros, y más vamos a aprender a dar al Señor de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, para preservar y conservar esos vínculos, esos lazos como hermanos. Y oremos porque podamos desarrollar cada vez más esta cultura de familia dentro de la iglesia. Y eso no quiere decir que vamos a mantener a todos los hermanos, no, porque luego de repente aquí me van a cambiar, me van a descontextualizar, no. Que Dios nos vaya enseñando y guiando de su mano para poder siempre tener esa disposición de amarnos, de ayudarnos unos a otros, de entender cuando nos equivocamos, pero también aprender a pedir perdón, a pedir disculpas, porque todos tenemos diferentes situaciones, ¿sí o no? Y a veces uno no es consciente de que puede decir algo que puede ofender a alguien más, y muchas cosas que Dios ya nos ha administrado y que todavía a través de esa serie nos va a hablar. Amén. Así que en esta mañana acompáñenme su Biblia al libro de Génesis. Vamos a leer el versículo número 9. El tema de hoy es la familia de Noé. Vamos a hablar un poquito acerca de la familia de Noé. Como hemos mirado, ya se habló y se enseñó un poquito acerca de la familia de Adán. ¿Se acuerdan? Que fueron nuestros primeros padres, que Dios les dio una misión, un encargo, a Adán le dio un trabajo, algo que debería cumplir, no lo hizo, no lo cumplió, y las consecuencias para su familia fueron, y bueno, pues para el resto de la humanidad, pero en ese contexto para la familia fueron pues horribles, ¿no? El pecado empezó a gobernar en el corazón de las personas, de los hombres, de los seres humanos, y ya el diseño que Dios había establecido, esa perfección que había en un principio, pues el pecado la corrompió. Pero vamos a ver cómo a través de este ejemplo de la familia de Noé, y específicamente de lo que Noé hace, que Dios nos muestra, cómo podemos también bendecir nuestra familia, porque de Adán aprendemos que desobedecer a Dios daña a nuestra familia. A veces no nos imaginamos cuánto, a veces ni siquiera nos imaginamos el tiempo que pueden durar esas consecuencias, y lo hemos dicho muchas veces, pero hermanos, hay consecuencias del pecado que pueden ser de por vida. Es ya algo que no va a cambiar. Dios nos perdona y todo, pero a veces el daño es tanto que, híjole, pero bueno, es nuestra oración que podamos aprender de la palabra de Dios y no caer en esas cosas. Amén. Vamos a orar, vamos a leer primero y luego vamos a orar. Génesis 6:9 dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Repite conmigo: con Dios caminó Noé. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias en esta mañana una vez más por permitirnos estar aquí, por este privilegio que nos das de poder venir a alabar, a cantarte alabanza, Señor, de poder recibir tu palabra. Hay lugares en los que no pueden reunirse como lo hacemos nosotros. Hay lugares en el mundo en los que no pueden cantar una alabanza, porque en algunos lugares ser cristiano es motivo de ser arrestado o está prohibido.
en algunos países extremistas, en los estados islámicos, en los países comunistas, padres socialistas. A veces el cristianismo es visto como un delito. Qué irónico que las cosas, los rasgos que tú nos enseñas, Señor, de tu carácter, para muchos sea un delito, pero gracias porque hasta hoy tú nos permites reunirnos. Te pedimos que nos ayudes a valorar que podemos reunirnos como hermanos y estar aquí para ser bendecidos a través de tu palabra, Señor. Esta hora te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, tu palabra, que podamos salir edificados, exhortados a hacer tu voluntad, Señor. Cualquier situación con la que a veces llegamos, Señor, es mi oración que seas tú a través de tu palabra ministrando en nuestro corazón y haciéndonos entender qué es lo que debemos quitar, qué es lo que debemos cambiar y nuestra necesidad. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de ti en esas áreas que a lo mejor no queremos reconocer, Señor, pero tenemos que entregarte, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para poder ser esa familia que tú quieres que seamos, esa iglesia por la cual en vida tú has de venir. En el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén y amén. Voy a volver a leer este mismo versículo, pero ahora en la nueva traducción viviente. Fíjense cómo cierra la última frase, ¿ok? Pero voy a volver a leer todo el versículo completo. Génesis 6:9 dice así: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo y la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Fíjense cómo lo traduce aquí. Y la última frase dice: y anduvo en íntima comunión con Dios. Hermanos, una familia fuerte descansa sobre la comunión con Dios. ¿Cuántos saben eso? Y los primeros que deben edificar su familia sobre este cimiento, ¿quiénes creen que son? Los padres, ¿verdad? No le va a decir que, no, le vamos a decir al hijo, no, pues mi hijo, tú eres el que tienes que ponerte las pilas, yo ahí luego le entro, ¿no? Son los papás, ¿sí o no? Es indispensable, hermanos, que busquemos la guía y la instrucción de Dios, hablando a los padres, para guiar el corazón de los hijos, de nuestros hijos, porque los tiempos que vivimos son malos. Es decir, que hoy el pecado abunda, tal vez como nunca antes, en todas sus formas y en todas partes. Y este es un desafío y un reto que tenemos como iglesia, de cimentar nuestra familia, de edificar nuestra familia sobre nuestra comunión, sobre la comunión con Dios. Entonces, este va a ser nuestro primer punto. Noé era un padre con íntima comunión con Dios. Voy a volver al mismo versículo. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo y la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y Noé anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cuáles son, o cuáles podríamos decir algunas de las bendiciones que podemos disfrutar o beneficios de vivir en íntima comunión con Dios? ¿Usted cuáles creen? No, pues Dios me va a hacer rico. Ya somos ricos en Cristo, no sé qué otra riqueza quiera usted. O yo no pudiera pedir otra cosa más increíble y valiosa que ser hijo de Dios. ¿O acaso habrá algo más valioso que eso? Nuestra relación con Dios como Padre. Bueno, Dios no tiene problemas en darnos cosas materiales, pero no es el punto aquí. Fíjense, voy a leer, vamos a un versículo atrás, a Génesis 6:8. Vamos a ver solamente dos cosas respecto de la comunión con Dios que son muy importantes. Y podemos decir muchas más, y muchas derivan de eso. Pero fíjense, lo primero es que vamos a vivir aprobados por Dios. Si vivimos en comunión con Dios, consecuentemente viviremos aprobados por Dios. Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Lo voy a leer en otra versión, esta es de la Nueva Biblia Viva. Dice: pero Noé contaba con la aprobación de Dios. ¿Cómo se siente cuando, verdad, en el trabajo a veces hacemos cosas y todo lo que hacemos el patrón dice: háganlo como él, o nuestro jefe o nuestro supervisor, háganlo como él, porque él siempre lo hace bien? ¿Cómo se siente eso, no? De que, pues, soy ejemplo, ¿no? Se siente bien. Ahora imagínense estar aprobados por Dios, hermanos. Que Dios apruebe lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Esto es importantísimo y yo lo digo con mucho respeto y en el amor del Señor, y voy a dirigirme un poquito a los padres. Me reciben
la palabra, papás, sí, es en el amor del Señor. No me vayan a, después de salir del servicio ahí a linchar, ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí. Bueno, vamos a ver lo que estamos aprendiendo. Es importantísimo para los padres vivir aprobados por Dios, también para los hijos, pero primeramente quiero hablar a los papás porque la base empieza por ahí. Así que jóvenes no se van a escapar ahora. No es sábado, pero va a haber para ustedes también, ¿eh? Sí, así que saquen el cuaderno porque les voy a preguntar cuando se acabe, ¿eh? Ya se les fue el alma. Fíjense, ¿qué significa entonces vivir aprobados por el Señor? Miren, quiere decir que Él acepta lo que hacemos, porque lo que hacemos agrada su carácter y su naturaleza. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? La obediencia, pero no solo la obediencia, porque cuando le pedimos a alguien, voy a tomar este ejemplo de nuevo, cuando le pedimos, papá o mamá, usted le pide a su hijo que haga algo, cambia mucho cuando lo hace regañadientes que cuando lo hace con buena actitud, ¿sí o no? Mi hijo, ¿puedes tender tu cama? Oye, mamá, pero pues dile a mi hermano, le toca. Y ahí está, ¿no? Conflicto. Ya voy, hombre. Sí, así. Yo sé que aquí no hacen eso, estoy hablando de otros lugares. Pero, y luego, ¿cómo se siente cuando le pides a tu papá o mamá que le pides a sus hijos? Claro que sí. ¿Y qué más te puede ayudar? ¿No? Bien dispuestos a... Muy diferente, ¿sí o no? Bueno, a Dios le agrada la obediencia, pero no nomás es hacer las cosas que Dios nos pide nada más por hacerlas. Voy a la iglesia, pero pues ya, Señor, pues nomás no se le ocurre al pastor preguntarme cómo estoy, porque ahí sí no voy a responder, ¿verdad? No es algo agradable hacerlo así, ¿sí o no? La obediencia que debemos hacer a Dios no solamente es hacer lo que Él nos pide, sino que la obediencia a Dios es en tiempo y forma. Y se acuerdan lo que aprendimos hace mucho, bueno, no sé exactamente cuánto, pero es tiempo, forma y actitud. La obediencia a Dios tiene que hacerse en tiempo y forma y con la actitud correcta. No nomás hacer las cosas por hacerlas, sino pues cualquiera las hace, ¿no? Cualquiera puede hacer las cosas que a veces decimos. Hay gente que es muy educada, que tiene muy buenos valores, ¿verdad? Que tiene buenos principios, pero no son cristianos devotos. Pero la diferencia es que nosotros no lo hacemos por imagen o para apantallar, sino porque eso es lo que agrada y honra el nombre de nuestro Dios. Entonces no podemos esperar guiar ciegamente el corazón de nuestros hijos si no pasamos tiempo con Dios, si no tenemos íntima comunión con Él, así como Noé. Es importante orar por nuestros hijos. Papá, ¿ustedes oran por sus hijos? ¿Sí? ¿Qué le piden a Dios? Ya, Señor, ya, tócalo tú, porque si no yo le voy a tocar una patada. ¿Qué le dicen? ¿O cómo oran por sus hijos? Padre, cámbialo. ¿Qué le dicen? Casi siempre decimos eso, Señor, cámbialo, pero tal vez a nosotros debemos primero cambiar algo que puede estar dañando el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero ya eso cada quien lo va a tener que hablar con Dios. Entonces es importante orar por nuestros hijos, pero también, aparte de eso, de que Dios los guarde, de que Dios cuide de ellos, de que Dios los ayude con sus situaciones, debemos también pedir sabiduría y discernimiento para que el Señor nos muestre cuando algo esté afligiendo el corazón de nuestros hijos y poderles dar el apoyo que ellos necesitan. No nomás es, Señor, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. No, dame la sabiduría, Padre, el otro día lo miré, después de la escuela llegó y estaba muy triste, a lo mejor le dijeron algo que no le gustó, a lo mejor un compañero de su salón lo molestó y miren, pasa algo, papás, y yo creo que a lo mejor lo saben, pero voy a aprovechar para decirlo. Cuando los hijos, lo voy a decir un poquito más adelante, pero nomás algo así rápido. Cuando los hijos entran en la etapa que conocemos como la adolescencia, ¿sí se acuerdan por qué se llama así esa etapa, adolescencia? ¿Sí se acuerdan o no? Así les voy a decir. Es porque empiezan a adolecer de cosas, pero adolecer también quiere decir que van creciendo y se van desarrollando. Entonces les empiezan a gustar cosas que cuando eran niños no les gustaban. Y empiezan a ver las cosas de otra manera. Empiezan a entender las cosas también de otra manera. Bueno, empiezan a adquirir un poquito más de entendimiento. Pero bueno, en esta etapa empiezan a sufrir cambios que
los llevan de alguna manera a ir descubriendo el mundo. Y nosotros debemos estar preparados para darles consejos y respuestas sabias a sus dudas y a sus situaciones. En esta etapa, la figura de los padres empieza a verse como una autoridad que desafiar o que tratar de burlar. Por eso no es muy común de verdad, digo, sí pasa, pero yo casi no lo he visto, que cuando están en la adolescencia, los hijos le cuenten todo a los papás. Porque empiezan a ver a la figura del papá o la mamá como que no, y si le digo me va a regañar. Hoy si le digo ya me va. Entonces empiezan como que a huir o querer esconderse de los padres. Sí lo hacen, pero aquí no lo hacen, ¿verdad? ¿De qué no, jóvenes? Ustedes no se esconden, ¿verdad que no? Pero empiezan a eso, a querer. ¿Y qué creen? ¿O con quiénes creen que van? Cuando tienen dudas o miedos o andan tristes a veces, ¿con quiénes creen que van? Pues con el Brian, ¿no? Con el Kevin no vayan con el Kevin. Pues van con sus amigos. Oye, pues mira, es que el otro día me peleé con mi hermana y no sé si hablarle. Y sus amigos, no, bien sabe, no le hables. Él te tiene que pedir perdón a ti. Tú eres el bueno aquí, ¿no? Por otras palabras. ¿A quién sus hijos, nuestros hijos, papá, mamá, a quién le piden consejos? ¿Cuándo fue la última vez que su hijo o su hija se acercó a preguntarle algo? Cuando tenía un miedo, una duda. ¿Y qué le dijimos? No, hazte para allá, te andas con tus cosas, hombre. Ya, hombre, pues si no es el fin del mundo, hay más amigos. Ya los consejos de la cultura mexicana, ¿no? ¿Qué les decimos cuando ellos se acercan a nosotros? O si los escuchamos, nos sentamos para escuchar. Miren, yo sé, escuchen papás, porque ya me pegó el viejazo también. Yo sé que muchas de sus situaciones nos van a parecer muy infantiles. ¿Sí me explico con esta palabra? ¿Cómo por eso va a estar? Pero para ellos no es así. Para ellos que están creciendo, que no han vivido, que le roban, que le ganen el gansito del refrigerador, es el fin del mundo, hermano, de verdad. Y eso puede incluso amargarlos, es en serio. Yo sé que parece sacado de una comedia, pero es verdad. Esos detalles, si los dejamos pasar, se puede generar amargura en el corazón de los hijos. Y cuando sean más grandes, ¿qué creen que van a hacer? Pues bien tacaños, bien fijados. A ver, ya llevas 3. Pues para eso es, para que se acabe. No, a ver. Y así crece o crecemos, diría el otro, ¿no? Entonces, si empezamos solamente, no los empezamos a tomar más en serio en sus situaciones, ¿con quiénes creen que van a ir? Cuando en casa ellos no encuentran o no se encuentra esa figura de apoyo, de guía, la van a buscar y la van a encontrar, pero no la que ellos necesitan. Y el día de mañana ahí van a andar como el Peso Pluma, ¿no? Todos bien feos vestidos y un lenguaje horrible. Y los papás, pero ¿en qué me equivoqué todavía? Pues nunca los escucharon, nunca oraron por ellos, nunca les dieron un consejo, algunos nunca los llevan a pasear. Yo no sé si usted sí los lleva a pasear, ¿verdad? Para que vean que Mexicali no nomás es la cuadra donde viven, o sea, hay más lugares. Muchas cosas. Por eso uno tiene, papás, bueno, si un día por la gracia de Dios, ¿verdad?, nos toca estar en ese barco también, orar para poder ser ese apoyo, esa figura que pueda suplir esas necesidades de ellos, porque es nuestra primera responsabilidad con ellos. Y por eso es importante orar por sabiduría y por discernimiento, porque a veces se nos olvida que fuimos adolescentes, ¿verdad, papás? En la secundaria no me acuerdo de nada, en la secundaria ya ni me pasó de eso. Bueno, pero Dios nos puede ayudar a que en esa etapa, a lo mejor otros vivimos una adolescencia muy difícil que tuvimos que trabajar desde los 10 años y no disfrutamos esa etapa y recalamos con los hijos y los queremos formar igual y no es así. No podemos en ese sentido condenar la adolescencia o la niñez de nuestros hijos porque a nosotros nos tocó vivir mal. En Cristo un cristiano no debe hacer eso. En el mundo sí pasa, ¿no?
el papá salió de la casa a los 5 años porque pues no tenían con la mamá, porque no podían llevarla a la escuela y los gastos y tal, y tuvo que trabajar, y crece y quiere que el niño también a los 5 ya esté haciendo tacos de carne asada, ¿no? O sea, no es así. Entonces, esa parte es muy importante, papás, que seamos más sensitivos y más atentos a sus situaciones y a sus necesidades, porque, como decía mi abuelito, el tiempo se va como agua de las manos, ¿verdad? Y un día, de hecho, estaba platicando con mi hermano Malaquías, que, bueno, su hija Hani cumple 15 años, y pues exactamente yo le gano con 15 años, yo cumplí 30 ya para que estén a gusto más en el ¿no? Cumplí 30, o sea que cuando yo cumplí 15, ella iba naciendo, ya tenía 15, ella iba naciendo. Y me estaba dando cuenta que cuando yo era un adolescente, los que ahorita son adolescentes iban naciendo, ¿no? Ya me estaba dando la crisis existencial ayer ahí. Pero yo todavía me acuerdo de esos días, de cómo miraba el mundo en esa época, de cómo se me hacían cosas que no entendía de los adultos. Pero ¿por qué hacen eso? Oren porque Dios les muestre cuáles son esas dudas que sus hijos tienen y que ustedes, papás, y nosotros, digo, en el mismo sentir, podamos ser ese apoyo para ellos. Es en serio. Tristemente, ahorita nuestra sociedad tiene un problema muy grave de comunicación. Eso usted lo puede observar. Los hombres no se saben comunicar con las mujeres y las mujeres con los hombres debidamente. En la sociedad actual, a los hombres, ¿qué nos dicen? En la cultura, ¿verdad?, digamos, mexicana del mundo, que los hombres no lloran. Y crecemos con esa idea. Y cuando conocemos a alguien, o en el caso de hablando de los varones, conocen a una muchacha en el trabajo que es muy educada, pues ya piensa que le gusta, porque lo trata bien, y no es eso. Pero a los hombres, en ese sentido, se les trata mal, que no llore, que aguántese y que usted tiene que trabajar. Y llega alguien y con educación y sabe un problema a nivel natural que tenemos los hombres, hablando de los varones, es que empezamos a sobrepensar las cosas muy rápido, más que las mujeres. Y es un problema en la condición natural. En Cristo Dios ya nos ayuda con el dominio propio, con la guía del Espíritu Santo. Pero ese es el problema que hay. Alejados de Dios, ya nos saludan, allá le guste, no. Pues, ¿y cómo le vamos a enseñar eso a nuestros hijos, a los varones? ¿Cómo tratar a una mujer? ¿Cómo respetarla? Si siempre le estamos diciendo, no, aguántese y cállese, ¿no? Si cuando tienen dudas, vete con tu mamá, o sea, pero a lo mejor le quieren decir al papá nada más, o la mamá, no, venir a tu papá, pero a veces el hijo nada más quiere hablar con la mamá. Nunca rechacemos cuando nuestros hijos se acerquen a preguntar lo que sea que nos pregunten. A lo mejor usted va a decir, ay, pues, ¿cómo que por eso? Pues yo le entiendo, hermanos, pero son sus situaciones muy peculiares de ellos, y si en esa etapa no lo resuelven debidamente, cuando se conviertan en adultos, van a traer todo eso arrastrando. No van a poder convertirse en adultos de verdad, no van a poder madurar, no van a poder crecer debidamente, no van a poder desarrollar un carácter equilibrado, no van a desarrollar el carácter de Cristo, porque nuestra prioridad es que desarrollen el carácter de Cristo, ¿sí o no? Que entiendan y conozcan quién es Dios, por qué vamos a la iglesia, por qué oramos, por qué leemos la Biblia. Pero, pues si nada más estamos ahí perdiendo el tiempo, haciendo horas extras en el trabajo a veces ni por trabajo, a veces por otras cosas, pero bueno, ya que Dios nos ministra más, es muy importante aprovechar el tiempo con ellos, cuando se acerquen a nosotros. Amén, papás, ¿sí? ¿Sí me llaman en Cristo todavía? O ya, más o menos, ¿no? Pero bueno, hay que orar por sabiduría y por discernimiento. Es en serio, yo voy para terminar de puntualizar esta parte, es en serio, no se imagina cuántas cosas le pueden causar un conflicto a un joven. Es una cosa infantil, a lo mejor un detalle, pero de verdad. Hay unos que son más sensibles que otros. Mire, sensible no es que sea llorón, porque luego tenemos esa idea, ¿verdad?, de que alguien que es sensible es que llora por todo. No. Alguien sensible en sus emociones es alguien que rápido lo pueden hacer enojar, o rápido lo pueden hacer llorar, o rápido lo pueden desesperar. Hay quienes son más sensibles que otros. ¿Usted sabe qué tan sensible es su hijo o su hija? No, mi hijo se aguanta, mire, está, ¿no? No, hermano, ¿cómo que? Y por dentro le digo, ay, otra vez, ¿no?
A veces maneras de cómo les hablamos, o apodos, o palabras que les decimos. Ay, es que tú eres bien lento siempre. En serio, si usted toda su niñez, adolescencia le dice eso, así va a crecer. Ah, es que yo soy bien lento, pero a lo mejor no es lento, a lo mejor es detallista o perfeccionista y está ahogando un talento en él o en ella por decirle lento. Porque a lo mejor ve cosas que otros no pueden ver a la hora de hacer una tarea. Ah, no, pero es lento, porque queremos los papás a veces del Ministerio, ¿cómo somos? No, pero así, no, espérense, no. Es que no todos en ese sentido, en dignidad somos iguales delante de Dios, pero en capacidades no lo somos. El sistema educativo es deficiente. Deben saber esto, papás. El sistema educativo es obsoleto, no lo van a sacar de la escuela, no lo digo para sacar de la escuela. Pero se ha demostrado que hay por lo menos 12 tipos de inteligencias. Y en el sistema educativo ahorita en México solamente se basan en uno para evaluarlos, en el lógico matemático. Entonces, es nuestro deber conocer las capacidades de nuestros hijos, no que venga el AMLO, mire, pues su hijo es esto. No, hermano, el gobierno no tiene nada que decirnos. Aquí es Dios quien nos va a guiar. Pero tenemos que conocer las actitudes y las aptitudes, son dos cosas diferentes, de nuestros hijos. Ah, mira, él como que tiene más detallista, pues puede ser un arquitecto o ingeniero, ¿no? Ayudarlos. Es muy importante que los papás también puedan orientar a los hijos en qué carrera van a estudiar. En mi generación nos preocupábamos por pasar, no por aprender. No, ya copiaban en la escuela y pasaban la tarea. Y de mis compañeros de la prepa, nadie se acuerda qué nos enseñaron. Nadie. Hoy te acuerdas que contabilidad, el activo y el pasivo. Porque puro querer pasar, pero no queríamos aprender. Bueno, porque así es la cultura. Pero en un lugar cristiano, los papás deben conocer el perfil de sus hijos, sus capacidades, qué es lo que los puede entristecer, o qué es lo que los puede alegrar, o cuando están teniendo dudas de algo. Cuando ellos se delatan, pero pues a veces queremos que siempre vengan, pero si siempre no vienen, también los papás tenemos que acercarnos a ellos. Pues que ellos sientan el amor, que existen para nosotros, porque a veces en la semana nomás hablan por WhatsApp y están en la casa. Y eso no está bien. Pues ahí uno a uno. Pero hay que orar, papás, por discernimiento y sabiduría. Es muy importante. Ahorita las redes sociales, hermano, creo que todos hemos visto lo que se ve, lo que hay en las películas, en la música. Todo está diseñado para atrofiarles la mente, hermanos. Para distraerlos, para crear en ellos imágenes, ideas todas distorsionadas. Si no me cree algún sondeo, usted vaya a la escuela de su hijo, disfrácese para que no le dé vergüenza. Ay, no es mi papá, no. Y pregúntale a los jóvenes algo que usted quiera. A ver, ¿qué es el amor? Ah, pues cuando me pichen una torta, no sé, me van a sacar ideas de nada. A ver, pero ¿qué es la honestidad? Ideas bien raras le van a decir. Otros a lo mejor pueden decir cosas buenas, pero sí está muy horrible ahorita. Entonces, en la íntima comunión con Dios podemos vivir aprobados, porque Dios nos va a ayudar a ver también qué es lo que nos hace falta y qué pedir. ¿Qué más podemos disfrutar de la comunión con Dios? Bueno, aparte de vivir aprobados, es que podemos escuchar la voz de Dios. Y no solo escuchar la voz de Dios, entenderla, distinguirla y obedecerla. Génesis 6:13, acompáñame a leer. Vamos a leer ahí. Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14. No, hermano, pero yo el otro día le puse la canción del Patito Juan, no, hermano. Ahí se va a convertir el Patito Juan, se va a convertir. Hay que decirles, hay que predicarles. Fíjense, Génesis 6:13. Seguimos hablando de Noé y en este caso de él como el padre de familia. Dijo pues, ¿quién? Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer,
harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vamos hasta el 22 porque da las instrucciones de cómo debe construir el arca, ¿no? Pero vamos hasta el 22, versículo 22, Génesis 6. ¿Y qué dice? Y lo hizo así Noé, ¿cómo? Conforme a todo. Ahí tatúes esa palabra, todo lo que, lo digo en sentido figurado, aquí, a todo lo que Dios le mandó. Miren, no es que Noé no estuviera haciendo nada, estaba ahí sin nada ahí tirado en el pasto, no. Y que de repente escuchara una voz, no. Para que Dios le haya hablado a Noé de la manera en que lo hizo y que Noé pudiera escuchar, distinguir, entender y hacer lo que Dios le dijo, era porque tenía comunión con Él. Como ya tenía comunión con Dios, a Noé no le pareció extraña escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué podemos decir esto? Porque él no le dijo, ¿y tú quién eres? A ver, no, escuchó la voz de Dios y así lo hizo. La mejor guía y la mejor instrucción que podemos recibir es la que proviene de la boca de Dios, hermanos. Él nos mostrará y nos guiará para saber qué es lo que debemos hacer, así como a Noé se le dieron instrucciones. Si hemos leído ese capítulo varias veces, instrucciones detalladas y precisas de cómo construir el arca, las medidas, cómo debía la calafatear, la madera, o sea, todo Dios se lo dijo a Noé. ¿Usted cree que Él no nos pueda decir cómo guiar el corazón de nuestros hijos? Pero es necesario tener comunión con Él. A veces no sabemos qué decir a nuestros hijos. Llegaron de la escuela y ya llegaste, y los hijos bien amargados. No, todavía estoy en la escuela. Porque a veces no sabemos qué decirles, ¿no? Ay, ¿cómo son los salones? Y los chicos todos, ya saben, con toda adolescencia, al 100%, ¿no? Pues bloque, papá, pues ¿qué quieres? ¿Que floten o qué? Pues es que a veces no tenemos tan mala comunión o comunicación con nuestros hijos. Ay, ¿cómo te llamabas? Hasta le preguntan a los papás. Me ha tocado ver que les quieren regañar. Tú, ¿cómo te llamas? O sea, que se les va el nombre. Háganme el favor. Como que hay papás que no saben cuántos años tienen sus hijos. En serio, me ha tocado. Ay, ¿cuántos años vas a cumplir? 20. No, papá, tengo 10. En serio. No sabemos qué decirle. Y más no se diga del esposo a la esposa, que es lo más peligroso, ¿no? Los esposos oren ahí por sabiduría, ¿no? Que no se acuerdan cuándo es el aniversario. Santo, madre. Se les olvida, pero pues. ¿Por qué pasa esto? Porque perdemos demasiado tiempo en las cosas de este mundo, en cosas que no nos edifican, en cosas que no vale la pena tanto invertir a veces, en los afanes de la vida. Sí, es muy triste. En el trabajo. Yo no estoy diciendo aquí que el hermano Gil dijo que nos salgamos de trabajo y que no. Cada uno sabe y entiende hasta. Tiene una palabra aquí clave. Quiero que se la lleve de tarea. Límites. ¿Sabe qué es un límite? Bueno, pues se lo dejo de tarea y vaya Dios y a la palabra. Pero debemos saber cuando un trabajo está invadiendo nuestro espacio familiar, nuestro tiempo familiar. No se diga nuestro tiempo de oración y de comunión con Dios. Cuando algo que nos empieza a afanar, empieza a quitarnos ese espacio que no debe. No, pero yo trabajo para darle lo mejor y para que no les falte nada. Y está bien, debemos hacerlo, pero el trabajo no lo es todo. Hay un límite, hermano. Bueno, si usted no me cree, porque puede decir, hermano, pues usted habla desde la ignorancia, desde la no tribulación, me dice mi hermano, ¿no? Bueno, miren, si usted no me cree, voy a preguntarle lo siguiente. ¿Usted ha conocido papás o mamás solteros que han criado a los hijos solos? ¿Sí? ¿Cómo terminan por lo regular creciendo esos niños? ¿En dónde o cómo acaban? Pero el papá o la mamá se desvivió por darles educación y todo, pero como no estaba en casa,
¿Qué pasó con esos niños? Todos conocemos algún caso, ¿sí o no? ¿Ven lo importante y lo perfecto del diseño de Dios? ¿Cómo sí funciona hacer caso a lo que Dios nos dice? No podemos solucionarlo todo, ciertamente, pero así como Dios le dio a Noé una instrucción precisa, así Dios nos puede decir a nosotros. Pero ¿cuándo Dios nos va a decir, hermano, qué debemos hacer? Pues lo que pasa es que tengo que ir para allá y luego para acá. ¿Y cuándo Dios me va a hablar? Bueno, cuando usted vaya a Dios. Bueno, pues esta semana voy a estar muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo muchas salidas, a lo mejor la otra semana, y ya sí puedo orar el martes, ya en la noche, ¿no? Ya al final de todo dormido, ¿no? De lo que sembremos, eso vamos a cosechar. ¿Ven? A veces perdemos tiempo los papás, espero que aquí no suceda, ¿no? Pero con los amigos del mundo, ¿no? ¿Qué nos pueden decir nuestras amistades que un día dijimos que eran nuestros amigos de toda la vida? ¿Qué nos pueden, o pueden ser más importante ir con ellos que estar con nuestra familia, aprendiendo de la palabra de Dios? No, hay hermanos que no vienen porque vienen amigos que tenían como 1.000.000 de años que no se miraban y los invitan a un lugar y no vienen a la iglesia porque los invitaron. Pues bueno, ahí se ve. No, es que les vamos a evangelizar. Yo no sé, cada quien Dios muestre, ¿no? Viendo cosas en internet, a veces, papás, cuidemos, es nuestra responsabilidad también esto. En las redes sociales, a veces miro gente que 2, 3 horas, 4 horas en el celular. Y los niños peleándose, y el celular, ay, ya cálmense, y los niños ahí, hasta que no suena que se cayó el refri, ¿no? Ya van, uy, pero ¿qué pasó? Pues no hubiera pasado, papá, mamá, si no estuvieras peleando ahí en el Facebook o en el Adictas a las Compras, en los grupos. O sea, ¿cómo fue que, pues, así, distraídos? Así nos quiere el mundo, hermano, distraídos. Papás, pero no debemos permitir eso. Porque luego sí les decimos, a ver, ya dame ese teléfono, te la llevas ahí. Tú también, me van a decir. ¿No? Pues, ¿qué les vamos a decir? No, pero yo soy tu papá. O sea que hay fuero, ¿no? Como luego decimos, ¿no? Hay privilegios. No, eso les transmite una mala imagen a nuestros hijos. De que por estar en una posición uno puede abusar de otros. Y eso no es correcto. Eso no es algo que deba estar en los principios y los valores y en la vida de un cristiano. Que eso es autoritarismo, nepotismo, abusar de nuestro lugar, de nuestra posición, para obligar a otros a que hagan lo que queremos cuando lo queremos. Y eso no debe ser. Al contrario. No, y luego andamos viendo la serie esa de los narcos, ¿no? O la de Chapo, y le sacaron hasta no voy a decir a quién, ¿no? Pero aquí hay un hermano que lo respeta mucho, ¿no? A Chalino. Y ahí andamos viendo la serie, ¿no? Y nuestros hijos allá peleándose en la calle, descubriendo sustancias, en fiestas, descubriendo amistades malas, pero estamos en la casa, ¿no? Viendo la serie bien a gusto. Yo creo que algo no está funcionando ahí. Así jamás podremos cumplir delante de Dios con nuestra familia, hermanos. Eso también es un trabajo. Todo en Cristo es un trabajo, hermano. Pues sí, pues claro. Porque Dios no va a venir y, ¿verdad?, nos va a arreglar. Pues ya el corazón, y eso es lo más importante, ¿sí o no? Lo espiritual, la salvación. A nosotros nos toca también trabajar aquí. ¿Sabe por qué le digo esto, papá, mamá? Ya hablé a los hijos, ahorita voy a terminar. Porque si nosotros no educamos a nuestros hijos, alguien más lo hará. Alguien o algo más va a educar a nuestros hijos. Y el día de mañana vamos a ver el fruto del cuidado que le dimos o de la falta de cuidado a nuestros hijos. Eso se va a ver y se va a notar. Por eso no podemos dormirnos. No digo en sentido figurado, porque luego voy a parecer hermano, voy a dormir. No, o sea, hay que estar vigilantes, atentos,
¿Qué es lo que pasa en la vida de nuestros hijos? ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿En qué se quieren convertir el día de mañana? He escuchado niños chiquitos de hecho, un conocido de años, que lo conozco desde la secundaria, tiene su niño de como de 3, 4 años. La otra vez le preguntaron, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué crees que dijo? YouTuber. Quiero ser YouTuber. Ay, padre. Bueno, o sea, nos da risa, ¿no? Porque pues, el niño no sabe. Pero de una familia que, con todo respeto, ¿verdad? Pues no está en los caminos de Dios, eso se entiende, que no hay educación cristiana ahí. Pero que el hijo de un hermano diga que quiere ser youtuber, ahí sí ya me da más miedo. ¿Qué quieren ser sus hijos? ¿Usted sabe? No le pregunto ahorita, no haga trampa, no. ¿Usted sabe en qué se quieren convertir sus hijos el día? Si es que por la gracia de Dios, el Señor permite, crecen y estudian y llegan a... ¿Usted sabe? Ay, pues le gusta el fútbol, pero ¿qué quiere ser, hermano? O sea, ¿qué quiere ser el día de mañana? Ay, pues yo miro como que le mueve la computadora. ¿Va a ser bueno? Pues sí, va a ser bueno, pero ¿en qué se quiere convertir? ¿Sí sabe o no sabe? Ay, hermano, pues es que nunca le he preguntado. Sí me dice, pero ¿qué? Ay, pero ya sabe, andamos allá y para acá. Bueno, pues, está bien, como decía tú. Pero es importante escucharlos y saber qué quieren ser. Imagínense, hermanos, que sus hijos le digan, su hijo, su hija, papá, yo hoy de mañana me gustaría ser pastor, me gustaría servir en la iglesia, en lo que sea, no sé hacer nada, pero me gustaría aprender algo. ¿Qué te piden, papá, para estar ahí? Y ahí uno levantó la sabiduría, no, pues mira, es que es un proceso, pero ya conforme de, ¿no? Porque no es nada más, ¿verdad? Por posiciones aquí, ¿no? Pero ya es sobre la puerta para explicarle lo que significa servir a Dios. Y lo hermoso que es servir a Dios. A veces nos miran con la cara así como que, pero es hermoso servir a Dios. La carne a veces siempre llora, ¿verdad? Con las espirituales, pero es una bendición, el privilegio de servir a Dios. Amén. ¿Sí? Ahora vamos a leer vamos a ver unos ejemplos. Fíjense, cuando hubo falta de sabiduría de los padres a los hijos, donde no se les aconsejó lo suficiente, porque no solo es que el domingo usted lo regañe porque no viene a la iglesia, porque siempre es eso, ¿no? Nomás el domingo se acuerda que tiene que regañarlo. Y no nomás es regañarlo, también es guiarlo, instruirlo, porque así como Dios nos quiere con su palabra, ¿verdad? También nos sana al mismo tiempo, ¿sí o no? Bueno, tenemos que replicar ese modelo también en casa. Sí, hay que señalar el pecado, lo incorrecto, pero también hay que dar la otra parte de cómo debemos hacerlo, ¿no? Vamos a ver, no lo vamos a leer así exhaustivamente, pero nada más voy a mencionar 3 ejemplos de cuando los padres o los papás, la figura paterna, no dio consejos lo suficiente para los hijos. Miren, los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Esto está en 1 Samuel 2:12, voy a leer ahí, no voy a leer todos los pasajes, pero sí los voy a mencionar, si ahí los quieren. Los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Sí, miren, vamos a leer, ese sí lo vamos a leer. 1 Samuel 2:12 al 17, yo lo voy a leer para que esté más claro en la nueva traducción viviente, pero si se lo leen en la Reina Valera es esencialmente lo mismo, solo que aquí aclara unas palabras. ¿Okay? Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17, ¿ok? Fíjense lo que dice ahí. Ahora bien, los hijos de Elí fíjense que lo dice muy fuerte, pero lo tengo que leer, eran sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Fíjense esto, y Elí era un siervo de Dios. Cada vez que, aquí explica por qué, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Eso no se debía de hacer, no así de esta manera. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Eso también era una falta a la ley. Exigía carne cruda antes que hubiera sido cocida para poder asarla.
Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía. Ojo, el sirviente hacía lo que los hijos de Eli le decían, ¿ok? O luego dice, no, la culpa no era del indio, pero pues también participaba por obedecer. No, dámela. Ahora, o la tomaré, ¿qué? Por la fuerza. Eso era algo incorrecto para los sacerdotes, para los levitas. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. O sea, lo usaban para su beneficio. Eso no tenían que hacerlo, era incorrecto. Aunque Elí, fíjense, porque esto lo hacían los hijos de Elí, era un hombre que servía a Dios, sus hijos eran todo lo contrario. ¡Qué irónico! Siendo él un siervo de Dios, no era suficiente con que Elí fuera un sacerdote. Entiéndase, cristiano. Debía estar velando y guiando el corazón de sus hijos, enseñarles cómo debían servir íntegramente y estar atento hacia el corazón de sus hijos no era íntegro para no ponerlos en ese lugar. No es suficiente con venir a la iglesia, hermanos. Lo digo con todo el amor del Señor. Es necesario ser persistentes en nuestra oración por instruirlos sabiamente, en enseñarles la palabra de Dios. Él tenía todo para instruir a sus hijos. Tenía la ley de Dios. Sabía la ley. Pues era un sacerdote. Pero se conformó con el hecho de que por nacer en el hogar de un sacerdote, automáticamente sus hijos ya serían grandes hombres de Dios. No, hermanos. Y lo podemos ver. Claro que es una enorme bendición nacer en un hogar cristiano, ¿sí o no? Es una enorme bendición. Claro que sí. Pero ahí no acaba. Papás, hay que predicarles el evangelio a nuestros hijos todos los días. De todas las maneras posibles. Con el ejemplo sobre todo, ¿eh? Pero tú, ¿qué es lo primero que hace cuando ve a sus hijos? En la mañana o en la tarde cuando se vean. Ay, andas todo cochino otra vez. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo estuvo en la escuela? ¿Quieres que te ayude en una tarea? ¿O tú puedes hacerla? ¿Ocupas algo? De la tuya la tienda, ¿ocupas algo? Ah, no, ahí lo vemos. Bueno, casi le hacen la llave ahí en un pobre. No, hermanos. Es atención. Y es estar ahí. Ahora, no, esto lo digo para que les solapen todo, porque trabajamos con los jóvenes, por eso, pero sí es importante ver esta parte, porque, hermanos, en el mundo, casi nadie, es muy raro, puede pasar, no digo que absolutamente no, pero por lo menos es muy difícil recibir una educación para saber ser buenos padres. Como luego hay un dicho, ¿no? Nadie nace sabiendo ser papá. Obvio que no, pues es imposible, ¿no? Pero Dios sí nos dejó su palabra y ahí están los principios para no equivocarnos como tal vez se equivocaron con nosotros, nuestros padres. Y nomás le decía algo a mi mamá y me cambiaron 3 veces de dentadura. No se cree, no. Pero era muy diferente. Bueno, pues Elí no dedicó el tiempo suficiente y necesario para instruir a sus hijos. Y ya saben cómo acabaron. Dios terminó sus días. Los otros 2 ejemplos son David y Absalón. Esto en 2 Samuel, capítulos 13 al 18. Es mucho, no lo vamos a leer. Pero miren, el rey David tuvo muchos hijos, ya lo sabemos, ¿sí o no? Pero Absalón fue uno de los más problemáticos. ¿Cuántos tienen hijos problemáticos? Nadie, yo sé porque todos son cristianos aquí, ¿verdad? Todos en casa, ¿sí? Todo joven, yo sabía. Las clases han dado sus frutos. Pero él era uno de los más problemáticos. A lo mejor usted y yo éramos los más problemáticos en la casa, ¿no? Éramos la oveja gris, ni blanca ni negra, andábamos ahí para allá y para acá. Absalón se rebeló contra su padre y ¿qué creen que quiso hacer? Pues tomar su lugar en el trono. Casi nada, ¿no? Aunque David amaba a Absalón, y eso es bien importante,
Oye, el amor nunca debe desaparecer, es obvio que no, hermanos, porque pues, es algo contradictorio. Pero el amor debe saberse expresar y debe saberse dar. No nomás se dice, es que yo quiero mucho a mi hijita y nunca le voy a pegar. Y pues, no digo que le pegue, hermano. Pero no quiere decir que nunca le vaya a llamar la atención o nunca lo vaya a corregir. Eso es decir, eso no es amor. Eso no es amor. Aunque David Absalón no lo disciplinó ni corrigió adecuadamente cuando cometió errores. Es muy sabido que en las culturas antiguas, por eso le digo, el poder de Dios funciona. Los hijos de los reyes recibieron una educación, o la realeza, recibieron una educación especial. Maestros de, ya saben, de la élite, o la elite. Gente muy preparada de clases. Y eso era bueno, porque recibían educación de la más alta calidad. Digamos que en ese sentido, los reyes o los gente de la realeza cumplía esa parte. Pero la crianza, esa no la puede suplir nadie. No la debería suplir alguien, sino los que deben hacer lo que son los padres. ¿Qué cree que le va a enseñar el maestro de física a sus hijos en la escuela? A ser ateo. ¿En serio? Yo tuve un maestro de física que decía que era ateo, gracias a Dios, fíjese. Y yo me quedaba, ¿pero por qué hice eso? ¿En serio? Hay maestros en las escuelas que tratan de liberarlos de la religión, les quieren enseñar el ateísmo o el agnosticismo. Hay maestros que tienen esa labor personal, porque nadie les dice que lo hagan, eso no está en el plan de estudios. Eso en serio pasa. Esta falta de disciplina y corrección contribuyó a la rebelión y a la tragedia que ocurrió con Absalón en la familia. Ya sabemos la historia, no vamos a andar ahí, pero qué diferente hubiera sido si se le hubiera dedicado el tiempo a Absalón a decirle, pero no fue así. ¿Qué otro? Isaac y Esaú, esto está en Génesis 27, el capítulo 27. Isaac, hijo de Abraham, tenía 2 hijos, ¿se acuerdan? Esaú y Jacob. Isaac tenía un favoritismo evidente por Esaú y su hijo mayor, y planeaba bendecirlo como primogénito. ¿Se acuerdan? Esa era una costumbre que había antes, pero aún por más justificación a nivel cultural que haya, el método de Dios no deja de ser infalible, porque eso repercutió en el corazón de Jacob. Sin embargo, Rebeca, su esposa, Rebeca, y Jacob, su otro hijo, es decir, el hermano de Isaac, de Esaú, conspiraron para engañar a Isaac y recibir la bendición en lugar de Esaú. Eso pasa más con las abuelitas y los nietos, no, pero a veces la mamá como que, tu papá dijo que no vayas, deja que se duerma y te vas, te sales. No más. Por eso los papás deben de estar de acuerdo, ¿no? En que no sales a esa hora y no te vas, nada, que espera que se duerma tu papá, o espera que se vaya tu papá y ya te vas, ¿no? Jamás. Ni papás tampoco deben estar en desacuerdo. Uno no debe hacer algo diferente a lo que el otro dice, ni viceversa. Deben de estar, porque entonces, ¿qué creen que ve o que entienden los hijos? Pues cuando yo sea grande, pues también le puedo hacer así. No. Isaac fue engañado y dio una bendición equivocada, lo que causó conflictos y resentimientos entre estos hermanos. ¿Y qué cree que pasó? No se solucionó en un día, en 2, esto duró años, todavía. ¿Ven cómo podemos dañar el corazón de nuestros hijos a niveles y dimensiones que a veces no imaginamos? Por eso no es bueno, eso lo decimos jugando, ¿verdad? Pero no es bueno tener favoritismos. Aunque incluso papá, mamá, yo se lo voy a decir, aunque incluso usted llegue a sentirlo, usted no debe mostrarlo, ni no debe orar al Señor para que el mismo amor que es para uno, si usted tiene más de un hijo, para los demás. La misma atención, dedicación, digo, en cuanto a las capacidades, ¿no? Pero nunca, pero ¿por qué te lo llevas si... No, aquí mis hijos son iguales, entran a la casa del hermano y la fotota
¿no? En línea y acá los estampas de los otros, ¿no? Bien chiquitas. Pero bueno que los quieran todos igual, imagínense si no. No, aquí te voy a servir más porque tú sacaste mis ojos por él, no, hermano. A veces es peor que saquen los ojos de los papás, ¿no? Pero no debe haber esos favoritismos. Y este fue el error aquí y repercutió. Por eso, con más cuidado y con más atención, hay que cuidar lo que le decimos y enseñamos a nuestros hijos. Tristemente, muchos padres esperan que sus hijos sean buenos o sean, ¿verdad?, grandes ejemplos solo porque les dan todo. Y aunque, o todo lo que tal vez no tuvieron o no tuvimos, ¿no? Pero recordemos que la Biblia nos enseña, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, hay que darles educación, hay que concluir nuestro trabajo como en todas las áreas, pero también en lo espiritual. Nuestros hijos necesitan educación espiritual, necesitan alimento espiritual, buen alimento, porque si nosotros no se los damos, un farsante afuera va a intentar dárselo y va a contaminar la mente y el corazón de nuestros hijos. Pero cuidemos y pidamos al Señor la sabiduría necesaria para no descuidar eso. Amén. Sí, ahora vamos con los hijos ya para terminar. Vamos haciendo los desafíos para guiar a nuestra familia en cuanto al corazón de nuestros hijos. Vamos a leer Génesis 7:1. Entonces, papás, estamos comprometidos delante de Dios a guiar y instruir a nuestros hijos sabiamente, dedicadamente, diligentemente, ¿sí? Porque el día tiene 24 horas y siempre podemos aprovechar para hablar con nuestros hijos. Más cuando ya están en esa etapa de los cambios, hermanos, de la adolescencia, que todo lo que pasa allí estar persistentes, transmitirles esta vida espiritual de orar, de hablar con Dios. Digo, no van a exigirles que vengan flotando a la iglesia, hermano, tampoco, pero sí decirles, hijo, hija, tienes que aprender a hablar con Dios. Mira, podemos hablar así, usted acompáñala, no importa que a la primera vez no diga nada, o nomás diga, Señor, gracias, amén, o sea, pero que poco a poco, ¿verdad? Que vayan, porque a los jóvenes sí les gusta hablar, ¿verdad? Sí les gusta hablar con Dios, jóvenes, ¿sí? ¿O no? Sí, nomás son ahí, pero bueno. Génesis 7:1. Ahora sí. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y ¿quién? Toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí esta generación. Lo voy a volver a leer este versículo, pero en otra versión, es la nueva traducción viviente. Aquí es un poco más claro algunas cosas. Fíjense cómo dice, 7:1 de Génesis. Cuando todo estuvo preparado, es muy importante esto, el Señor le dijo a Noé, otra vez, ¿quién? Dios a Noé. Nunca se ve que Noé le dijera a Dios, pero a ver, espérame. Mira, yo trabajo esta hora, ¿a qué horas? No, Dios le dijo algo a Noé y Noé hizo. Así es como funciona. Dios habla en nuestro corazón y nosotros tenemos que obedecer, no al revés, que nuestro corazón le quiera decir a Dios, a ver, ¿no? ¿Qué pasó con, rápidamente qué pasó con aquellos, o qué ha pasado con aquellos que le quieren sugerir a Dios qué hacer? ¿Se acuerda de Pedro? Cuando regañó al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Peter? ¿No? Le dijo el Señor, vete Satanás, no dejaste Satanás todavía, le dijo, pero Señor, hasta la muerte, le dijo Pedro, no. Pedro, lo vas a negar 3 veces que me conoces. Y Pedro todavía no, Señor, pero mira, es que en su orgullo, en su intelecto, en su que yo sé qué va a pasar, Señor, por hazme caso, ¿no? ¿Qué pasó? Negó 3 veces al Señor. ¿Se cumplió la palabra de Dios, sí o no? Entonces no andamos ahí con que, no, Dios. No, ¿es la voluntad de Dios o nada, hermanos? Así, pero bueno, 7:1 de Génesis, ya lo leímos, lo voy a leer otra vez en esta versión. Entra, le dice, me quedé aquí, en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo.
Aquí el principio es que Noé llevó a su familia al arca. ¿Sí? Es decir, que así como Noé, nosotros tenemos la responsabilidad de traer nuestra familia al arca. ¿Ok? Pero para eso vamos a enfrentar varios desafíos. Primero, influencias negativas. Retomando a nuestros hijos, voy a leer 1 Corintios 15:33. Dice así, yo lo leo, si no alcanza por el tiempo, yo lo leo. No se dejan engañar, esa es la nueva traducción viviente. 1 Corintios 15:33. No se dejan engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Jóvenes, ¿quiénes son con los que se juntan en la escuela? ¿Con quiénes hablan? ¿Con quiénes chatean? Papás, ¿ustedes conocen a los amigos de sus hijos? ¿Saben quiénes son? No, pues ahí en ese de las pistolas, no sé con quién habla. Acuérdense que ahorita estamos en una época que en lo digital está muy fuerte, cosas bien feas. No quiero ahondar en ejemplos, pero ¿sabe con quiénes juegan sus hijos? ¿Sabe con quién hablan? No, tampoco les va a hacer ahí una criminalística, ¿no? Pero cuiden mucho esa área. Jóvenes, malas compañías les van a corromper los principios que sus papás en casa les enseñan. Acuérdense que, no, por pura lógica, el Brian no sabe más que sus papás, que tienen su misma edad. Por pura lógica, ¿no? ¿Qué les va a decir? No, vámonos para allá, no, es que tu papá, tu mamá están amargados, ya están viejitos, o sea. Pues puede que estén viejitos, pero no están amargados, ¿verdad que no? Sí, tenemos que lidiar, ese es un reto que enfrentamos también, de las influencias negativas que provienen de los medios de comunicación, de las redes sociales y en todo el entorno general. Estas influencias pueden promover valores contrarios a los principios bíblicos y dificultar la tarea de inculcar una fe sólida, en este caso, en nuestros hijos. Y hay que tener mucho cuidado de qué es lo que miran, escuchan nuestros hijos en redes sociales. Ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Pero toda la música de hoy está horrible, más que nunca tal vez. Los estándares de belleza están horribles, hermanos. A las muchachas les hacen creer que mientras más muestren, más guapas se ven. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Los cuerpos, Dios los diseñó no para mostrarlos. Después de la caída, ¿qué fue lo que hizo? Cubrió. ¿Se acuerdan la enseñanza que vimos? Cubrió la desnudez de Adán y Eva. Pero antes de eso, Adán y Eva quisieron hacerse su ropa, su estilo, ¿no? Así norteño, ¿no? Vintage, no sé, coquete, no sé cómo le dicen. Pero Dios se los quitó y les puso unos que Dios hizo para ellos y así debían vestirse. El mundo no tiene nada que enseñarnos, no tiene nada que decirnos respecto al verdadero valor que hay en nuestros cuerpos. Eso es lo único que nos puede decir y nos dice Dios a través de su palabra. El pudor, la pureza, es algo que debemos inculcar en nuestros hijos, aunque a lo mejor los demás jóvenes de tu salón se ríen de que, ay, mira, pues, ¿por qué traes así la camisa? Y es mejor. Claro que no, tampoco los van a mandar como soldados, ¿verdad? Así como traje de militar. Todo en la guía del Señor, en la sabiduría. Pero inculcarles dónde está cómo es su verdadero valor. ¿Dónde está la verdadera belleza? No está en el cuerpo solamente, o sea, es en el interior, es en el corazón. ¿Amén? Bueno, la falta de tiempo y atención es otro desafío. Efesios 6:14, lo leo rápido. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En una sociedad tan ocupada y acelerada, los padres a menudo tienen este desafío y lo vuelvo a recalcar. La falta de tiempo y atención puede dificultar la comunicación efectiva para establecer límites y enseñanzas dentro del hogar. Por eso tenemos el doble de responsabilidad de cuidar el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué otro? Presión social y cultural. Miren,
Romanos 12:2, voy a leer. No imiten esta es otra versión, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán, dice esta versión, a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermano, no se imagina cuánta presión a veces tienen los jóvenes a nivel social de cumplir con estándares que a lo mejor los papás directa o indirectamente les están exigiendo. No, y tú tienes que ser así, y empieza, ¿no? Conocí un muchacho en un lugar donde trabajé, y trabajaba bien, era un empleado. Hace poquito me enteré que por algo muy feo lo corrieron, pero bueno. Él trabajaba bien, siempre me hacía caso, yo le decía, lo hacía todo muy bien. Su papá trabajaba en esa empresa también. Entonces, le ofrecieron varias veces otros trabajos, dice, incluso buenos, iguales o mejores. Y yo le pregunté, oye, pero ¿por qué no te sales? Ese es un buen trabajo, o sea, y puedes ganar bien o más, ¿no? Yo aconsejándole para que pues, se fuera mejor. No puedo, porque es que por mi papá, me decía. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por tu papá? Sí, es que pues él está aquí subgerente y su papá es subgerente, ¿no? Y no. O sea, no me quiso decir, pero como que ahí, o sea, que él tenía que llegar al mismo nivel que su papá. Y sí le hizo ganas, y ya luego después lo corrieron, ¿no? Pero rechazó oportunidades porque estaba su papá ahí. Es que tremendo, ¿no? A veces podemos estar malformando, no queriéndolo, a nuestros hijos. Falta de conocimiento bíblico, ese es otro reto, desafío que tenemos para guiar a nuestra familia, no solo a los hijos, sino el esposo, a la esposa. Deuteronomio 6:6-7, lo voy a leer, esta es la nueva versión internacional. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6-7, dice, esta versión nos dice de esta manera: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y luego fíjense lo que dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y a veces se nos hace tarde y nosotros digo, papá, ya levántate, espérate para allá, ¿no? Y todos desvelados, porque quién sabe qué andábamos haciendo en la noche, ¿no? Pero bueno, todos los días. También, como varones de hogar, y eso se nos enseña mucho aprovechando, ¿no?, el spam, ¿no?, el anuncio. Hermano, alguien va a preguntar, hermano, ¿cómo yo puedo ser un hombre, un varón de Dios en mi casa, respetar a mi esposa, amarle a mis hijos? Bueno, hermano, vénganse los varones también los domingos cuando hay. Aquí también se nos enseña mucho. Hermano César siempre trae una palabra ya por el Espíritu Santo, nos edifica, que Dios nos edifica a todos, bien cafeteados, ¿verdad, hermano? Pero pues bien edificados también. No es casualidad que haya reuniones para varones y para damas, o sea, hay temas específicos que Dios habla ahí, de carácter, de comportamiento, de malos hábitos, de malas costumbres que traemos a veces todavía de nuestra vida del mundo, de maneras de hablar, de cómo tratar, a veces de cómo nos expresamos, que a lo mejor no queremos hacerlo, pero dañamos el corazón, hombres, esposos de sus esposas y también de nuestros hijos. ¿Cómo puedo ser un sacerdote aprobado por Dios como Noé? Sumergiéndonos en comunión con Él y aprendiendo de su palabra. Pero si estamos en la casa, esperando que se nuble para venir a la iglesia, hermano, pues ahí nos van a hallar. Ahí nos van a hallar. Mal, pero nos van a hallar, ¿no? Véngase, varón, a los domingos. El otro domingo hay varones, ¿verdad, hermano? El otro domingo, véngase. Hay café y galletas. Pero no venga por eso, venga por la palabra, ¿no? Sí. ¿Quién quita en una de esas, verdad? A través de un mensaje, Dios le da una palabra para su familia y su familia se acerque. Hermanos, no podemos, nada más, no todo gira a nuestro alrededor. ¿Sí me explico?
Entonces, este reto, este desafío lo tenemos. Es muy importante. Esto también va para los papás. Padres, tenemos que aplicarnos en nuestro estudio y lectura de la Biblia también para aplicar esa enseñanza en la crianza de nuestros hijos. Es importante que nos esforcemos para aprender y adquirir el conocimiento de la palabra de Dios sabiamente, equilibradamente, sanamente, y buscar la guía de Dios para ayudar a nuestros hijos, en nuestra familia en general, de manera efectiva. Hermano, pero yo no, véngase los jueves, también aprovechando ¿no? Estamos aprendiendo la palabra de Dios. No, yo ya sé, hermano. Bueno, pues es la palabra de Dios y Dios puede traer algo. No podemos limitar lo que ya sabemos. Si cuando uno cree que sabe, Dios tarde que temprano nos demuestra que no sabemos nada. Pues véngase. Lo estoy invitando a la iglesia, no le vamos a quitar el dinero, no le vamos a ofrecer un crédito de la copia, no, vamos a aprender la palabra de Dios, véngase. A las semanas, véngase los viernes, el próximo viernes hay damas, ¿verdad? Sí. Véngase a aprender de la palabra de Dios. No, es que mi esposo usted no lo conoce, no quiero conocer. No, pero véngase para que ahí Dios le va a decir, hermana, cómo ser una mujer virtuosa, como una mujer de Proverbios 31, cómo amar y honrar a su esposo, a sus hijos. Cómo enseñarles, si usted tiene hijas, cómo enseñarle a su hija a ser una mujer de verdad. Y a los hombres, pues enseñarles a nuestros jóvenes cómo ser hombres de verdad, cómo respetar. En fin, ahí Dios nos va a enseñar, hermanos. Ahí está la labor, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Acuérdense que Dios no nos va a solucionar la vida. No, yo desciendo de una tribu. No, hermano, o sea, no. Tenemos que, no es por eso, no tiene favoritismo. Si Él, siendo el Rey del universo, no tiene favoritismos, ahora nosotros ahí. Amén. Vámonos hacia el final y ahora sí. Dios guardará nuestra familia. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Si hacemos todo lo que Él nos pide. Vamos a leer Génesis 7, capítulo 7, versículos 18. Entonces, el desafío que tenemos de llevar a nuestra familia acá son estos. Pero Dios nos va a ayudar, pero tenemos que hacerlo diligentemente como Noé, con comunión con Dios. Génesis 7, versículos 18 al 23. Yo lo voy a leer en una versión diferente, pero esencialmente es lo mismo. Es la nueva traducción viviente. Dice, mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba a salvo sobre la superficie. Ok, ya estaba Noé y su familia en el arca. Ok, vino toda el juicio de Dios. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Fíjense, todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Esa es la última frase. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco. ¿Por qué sobrevivieron? Porque Noé los introdujo en el arca. Porque Noé les predicó, fue un ejemplo. Tal vez su familia, la familia de Noé, no le creyó en cuanto al principio, tal vez, en cuanto a lo que Dios le encomendó. A lo mejor su esposa le dijo, ¿cómo que Dios te dijo eso? Que va a llover, a ver. Pero al principio tal vez tuvieron como que duda, pero al ver su dedicación y la gracia de Dios sobre él, terminaron convencidos y entraron en el arca con él. Yo sé que al principio no nos creen, ¿verdad? Que Dios existe, que Dios transforma, que Dios sana. Pero tienen que ver nuestra persistencia y dedicarnos. Y la gracia de Dios está sobre nosotros, hermanos. Pero hay que creer. ¿Usted lo cree? Hay que hacerlo. Aunque se le ponche la llanta el domingo, véngase en avión, hermano. Véngase.
Fíjense que Dios no metió a la familia de Noé al arca. ¿Sí? ¿Podemos notar esto? No. Noé creyó y obedeció la palabra de Dios. Y su familia, al verlo, creyeron junto con él. Eso no fue de la noche a la mañana, fue todo un tiempo. Pero Noé permaneció en comunión íntima con Dios, caminó con Dios. Esto nos recuerda que aunque Dios es bueno y todopoderoso, hay cosas que son nuestra responsabilidad directa. Y esas cosas son las que tenemos que trabajar. Claro que sí, con la ayuda de Dios. Pero Él no nos va a resolver todo, hermanos. Ya hizo lo más importante, lo imposible, la salvación. Y todavía nos da de su sabiduría, de sus fuerzas, de su amor, de su palabra para edificar la vida de nuestra familia. Esta fue la familia de Noé. La familia por la que Noé, siendo obediente a Dios, pudo introducir en el arca. Pero no fue Noé, hermanos. Fue la gracia de Dios. ¿A poco no quisiera ver un día llegar, ¿verdad? Y ver a su familia todos juntos, reunidos, alabando y glorificando a Dios? A lo mejor tiene un primo, un tío, su esposo, esposa, sus hijos, a lo mejor sus hijos no están aquí. Bueno, seamos como en ese sentido, como Noé. Empecemos a construir el arca todos los días en íntima comunión con Dios, pidiéndole discernimiento, sabiduría, para guiar a nuestra familia, el corazón de nuestros hijos. Y créame que Dios nos va a ayudar. Yo no le puedo decir mañana, no, sino decirle que así como Dios ayudó a Noé y le dio instrucciones precisas, así Dios nos va a decir lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer para guiar a nuestra familia. Amén. ¿Aprendimos de la familia de Noé? ¿Sí? ¿Vamos a construir el arca? ¿Vamos a empezar a caminar en íntima comunión con Dios? ¿Sí? No se rinda, hermano, no desista. Esto apenas comienza. Y todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie para orar? Vamos a terminar. Ponte la fecha, dura 1 hora, hermanos. Vamos a orar y vamos a dedicarnos para poder ser como esos Noé, ya dedicados a construir el arca sobre la palabra de Dios, sobre la comunión con Dios. No sé cómo sean sus tiempos de oración, aquí yo no le voy a poner un método, una metodología. Yo lo único que le puedo decir es que no debemos descuidar nuestra vida espiritual para nada. ¿Cómo podemos bendecir nuestro hogar? ¿Sabe cuál es la mejor, ayer lo dijo el pastor, educación que le podemos dar a nuestros hijos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos? Una educación espiritual, la palabra de Dios. Hoy estamos y mañana no sabemos qué va a ser de nuestra familia. ¿Tienen ese refugio en Dios o todavía no? Hay que trabajar para construirla. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias por tu palabra. Hoy queremos reconocer que sin duda tal vez no nos hemos estado dedicando como deberíamos en esa íntima comunión contigo para recibir tu palabra, tu instrucción y poder construir el arca. Porque a lo mejor aquí alguien tiene años aquí en una iglesia o creyendo en ti y no tiene el arca construida, pero es porque no hay de comunión contigo para que tú le digas cómo hacerlo. Padre, es mi oración que nos ayudes a poder entender lo importante que es edificar nuestra familia bajo esa comunión íntima contigo y sobre el cimiento de tu palabra, para empezar a construir ese arca. Y cuando venga la tempestad, cuando venga lo que vaya a venir, poder juntos entrar con nuestra familia, juntos servirte, vivir para ti. Padre, concédenos esa carga, si es que no la hay, o esa pasión para dedicarle a nuestra familia tu palabra. Antes de pensar en Samar y lo último de la tierra, en nuestra casa, Señor.
Que tu palabra gobierne las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tu palabra gobernando, Señor, en nuestras vidas, para juntos estar en el arca, para adorarte, para alabarte, y un día, si así lo permites, por toda la eternidad. Luego, por si aquí hay alguno de mis hermanos que tiene algún familiar que está alejado, ayúdanos a ser sus fuentes para llevarles tu palabra a ellos también, pero sobre todo en su casa, primeramente en su hogar. Padre, ayúdanos a nosotros los varones a ser esos sacerdotes, dedicar nuestra vida a ti para poder instruir a nuestros hijos, que no terminen como los hijos de Elí o los hijos o Absalón o como Isaac y Saúl, Señor, como Jacob y Saúl, Señor. Que no repliquemos esas consecuencias en nuestra familia. Guárdanos de tener favoritismos con los hijos. A los varones, ayúdanos a no ser ásperos con nuestras esposas. A las esposas, Señor, mis hermanas, te ruego que tú les ayudes a no usar los sentimientos ni las emociones para querer manipular el corazón de sus esposos. No, Padre, que todos juntos aprendamos a servirte sana, sabia y equilibradamente, Señor, para poder ser esa familia que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.